Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a Especiales Teleamiga. Hoy con un invitado muy especial, el doctor José Antonio Ureta, investigador, escritor, quien ha hecho un balance de lo que ha significado el papado de Francisco en los últimos 5 años. Ha escrito un libro cuyo nombre es El cambio de paradigma del Papa Francisco, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia. El doctor Ureta es chileno, vive en Francia, es investigador, es escritor, fundador de varias asociaciones católicas pro vida, pro familia, escritor y es investigador senior de la TFP. Hoy ha tenido bien acompañarnos para comentarle a ustedes acerca de el contenido de su investigación, de su balance, el que hace 5 años después de que haya sido nombrado Papa Jorge Mario Bergoglio. Bienvenido, doctor Ureta, a Especiales Teleamiga, a Teleamiga Internacional y a Bogotá, Colombia. Muchas gracias, don Alejandro, por la invitación, el convite a venir a hablar con los telespectadores. Yo desde Francia acompaño Teleamiga y sus programas, de manera que sé que tiene una audiencia muy vasta, y es una honra y un privilegio poder participar de su programa. Muchas gracias, para nosotros es un placer también y un privilegio tenerlo con nosotros. Pues bien, entramos en materia del libro, pero antes de eso será muy bueno que nos contara un poco, sobre todo a los teleamigos, algo acerca de usted, de su experiencia, de la razón por la cual se vio movido a hacer una investigación de este tipo, un balance. Como usted dice, yo soy chileno. En 1970, cuando Salvador Allende tomó el poder, infelizmente, con gran apoyo de la jerarquía católica en la época, yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica y vi que realmente ser abogado en un régimen comunista, estar al servicio de un régimen totalitario, no era una vocación, y decidí consagrarme a tiempo entero, tiempo integral, full time, como voluntario en la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, que era una entidad creada en Chile bajo la inspiración del profesor Plinio Correa de Oliveira, fundador de la primera Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, TFP, en Brasil. Después, una vez que pasé a trabajar en tiempo integral para la asociación, viví en Brasil, un poco en Bolivia, en Canadá, en África del Sur, en Francia y en España. Y en el seno de la asociación hago trabajos de formación de juventud y también de investigación. Y justamente en el contexto de ese trabajo, que yo lo considero un apostolado, es que surgió la publicación del libro, que la edición en castellano acabó de ser colocada en Amazon. La edición original es en portugués. La edición original es en italiano. Italiano. Ella fue lanzada el 23 de junio en un congreso que hubo en Roma, organizado por la Fundación Elepanto del profesor Roberto de Mattei, el gran historiador muy conocido. Tiene un libro famoso sobre la historia del Concilio Vaticano II. Después la edición en portugués fue en agosto en Sao Paulo. La edición norteamericana fue en una conferencia nacional de la TFP americana en Spring Grove 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, yo estoy llegando de Estados Unidos. Y ahora fue puesto en Amazon la edición en castellano recientemente, y la primera vez que he tenido que hablar en público sobre el libro en castellano ha sido aquí en Bogotá. Qué bien, muy bien. Tenemos la primicia entonces, doctor. ¿Qué lo movió, qué lo motivó a escribir este libro? La confusión del público católico. Nosotros tenemos muchas actividades que nos permiten entrar en contacto con el público católico, y desde que Jorge Mario Bergoglio accedió al trono pontificio y apareció en el balcón, ¿no?, como el Papa Francisco, sus iniciativas, sus actitudes
sus posiciones han creado mucha confusión, mucha confusión, y deja a la gente muy perpleja, llevando a actitudes que me parece no corresponden. Unas es como de rebeldía contra el Papa, ¿cómo es posible que un Papa haga y diga estas cosas? Y queriendo más o menos desconocer su condición de sumo pontífice, y otros diciendo, bueno, si es el Papa y los obispos que respaldan su nueva visión, tenemos que seguirlo. Me parece que ninguna de esas dos actitudes son adecuadas, y justamente para que las personas puedan tomar una actitud razonable, me pareció necesario elencar, ¿no?, todo lo que el Papa ha dicho, escrito en estos 5 años a respecto de varios temas, pero sobre todo de temas que interesan a los laicos. El título del libro surge de un texto del propio Papa Francisco en una constitución apostólica sobre las universidades católicas, Gaudium Veritate, en que él dice que es necesario en el plano de la cultura, de los estudios superiores, atreverse a hacer un cambio de paradigma, y digo más, dice el Papa, una verdadera revolución cultural. Para nuestros teleamigos, doctor Ureta, que no conocen el término paradigma, ¿qué significa paradigma? Es un término acuñado por un científico norteamericano, Samuel Kuhn, que dio una nueva teoría al respecto de cómo se desarrolla el conocimiento científico, y según él no es por una acumulación gradual de conocimientos, sino por rupturas, ¿no?, en que un modelo anterior se torna obsoleto y aparece una nueva teoría que da una explicación mejor y que torna las anteriores caducas. Y a eso él le llama un cambio de paradigma. Un modelo de pensamiento, un conjunto de verdades para determinado número de personas. O sea, es un cambio de verdades, es un cambio radical, que sería más o menos como cambiar un sistema operativo en un computador. Lo que sucede es que en la Iglesia Católica no puede haber cambios de paradigma, porque el cambio de paradigma ya tuvo lugar con la encarnación, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el verdadero cambio de paradigma. Con el querigma, con el anuncio de la buena nueva. Y a partir de ahí, la Iglesia vive de evangelizar, transmitir el mensaje, la buena nueva del Evangelio, ¿no? Nuestro Señor le dice a los apóstoles que les enviará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y San Pablo dice, si alguien viene, aunque sea un ángel, ¿no?, a predicar un evangelio diferente de aquel que yo les predico, sea anatema, ¿no? Por tanto, es imposible dentro de la Iglesia Católica haber un cambio de paradigma. Pero no solo el Papa usó la expresión, el cardenal Parolin, refiriéndose a los cambios pastorales introducidos por la Amoris Laetitia, dijo, esto se nos pide un verdadero cambio de paradigma. Y el cardenal arzobispo de Chicago, cardenal Zupich, en una conferencia que dio en Inglaterra, dijo que, estaba en el título de la conferencia, que la nueva pastoral de misericordia del Papa Francisco es un nuevo paradigma, ¿no? Nos inquieta y nos llama la atención poderosamente de su libro el que esta expresión, que es una afirmación, no esté en signos de interrogación, como la prudencia en muchos casos llamaría. El título de su libro es El cambio de paradigma del Papa Francisco. Es una tajante afirmación, no es una interrogación. El eslogan que lo precede dice, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia. En su libro al final llega usted a unas conclusiones y vamos a irnos gradualmente
adentrando en el contenido del libro, vamos a proponerle a nuestros teleamigos esta entrevista y a usted también, doctor Ureta, en dos partes. La primera, en la que usted nos hable acerca del contenido del libro, para que la gente tenga un conocimiento somero de lo que él le pediría que nos centráramos en 3 puntos importantes, de pronto 3 capítulos del libro, para posteriormente entrar a plantearle una serie de cuestionamientos. El día de ayer estuve presente en una charla que da el doctor Ureta sobre la reingeniería en la educación, que tiene mucho y todo que ver con todo esto que se está hablando y que se denuncia de alguna manera no se denuncia claramente en el libro. Y que ustedes, queridos teleamigos, saben muy bien que nosotros hemos venido denunciando a lo largo de estos últimos 5 años, especialmente en los últimos 3 o 4, en donde los cambios han sido realmente sustanciales, sorprendentes, y vamos de noticia en noticia cada semana. El Vaticano nos sorprende con una nueva avance de su propósito de cambiar, de estructurar, de reformar, de transformar la Iglesia en algo que hoy por hoy pues, nos tiene desconcertados. Realmente la Iglesia que hoy estamos viendo no es la Iglesia que conocemos, mucho menos la que conocieron nuestros padres. El objetivo de este libro, puedo yo entender y ver, es primero sentar ese precedente, hacer un balance de la realidad del pontificado de Jorge Mario Bergoglio en estos 5 años. Y volviendo a la charla que usted daba ayer de la reingeniería en la educación, estamos viendo nosotros cómo en todos los aspectos, en todas las áreas de la sociedad, económico, cultural, político, de todo orden, incluso ecológico, se está dando esta reingeniería. Yo ayer me preguntaba, mientras lo escuchaba usted en su interesante charla, ¿por qué se da esta reingeniería? El verdadero ingeniero de la sociedad mundial, de la sociedad actual, es Jesucristo. Él es el verdadero ingeniero de las sociedades desde el 2000 acá. Y obviamente con el anuncio en el Antiguo Testamento se prefiguraba ya la venida del Mesías, se había anunciado como tal, y el Señor, a través de su revelación dada a nuestros hermanos judíos hace tantos años con Moisés y con Abraham, pues empezó a diseñar, a ingeniarse lo que iban a ser las sociedades. Es un hecho cierto y se concatenan las dos realidades de la reingeniería social con un cambio de paradigma en la Iglesia Católica. Porque es que entendemos nosotros, y lo sabemos y la historia lo confirma, la Iglesia Católica y el cristianismo como tal, sus preceptos, sus dogmas, sus paradigmas, son el fundamento de las sociedades actuales, incluso no necesariamente solo las occidentales, también las orientales, en alguna medida. Este cambio de estrategia, de viraje, tiene un propósito ulterior, final, eso lo vemos. Y una de las cosas que yo concluía escuchándolo a usted ayer, es que en definitiva lo que se busca es cambiar y transformar el dogma. Muchas de las expresiones del Papa Francisco van en esa dirección clara. Incluso varias expresiones que él ha utilizado, y recuerdo una aquí en Colombia recientemente, en el año pasado, cuando habla de que Jesucristo, por las venas de Jesucristo corre sangre pagana, habla en contra directamente del dogma de la Inmaculada Concepción, abierta y directamente. Y muchas de sus enseñanzas van en esa dirección. Mirando su libro, veo que su investigación, su balance, pues justamente hace este registro. Empecemos entonces, si quiere usted, sobre cuál sería el capítulo con el cual iniciaríamos un poco explicándole a los teleamigos, pero antes un panorama general de su libro, qué temas cobija, qué tópicos toca. Con mucho gusto. Antes quería decir algo respecto de su comentario. Efectivamente, en el credo decimos que Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles. Por lo tanto, Dios creador, Él diseñó el mundo y le dio una ley natural que hay que respetar. Esta visión de un Dios creador distinto de su creación, porque el Dios creó ex nihilo, creó de la nada y creó un mundo diferente, por lo tanto Dios es trascendente a su creación. Esta verdad esencial del Antiguo Testamento, sobre todo, fue negada por las doctrinas gnósticas de las religiones orientales, que niegan el Dios creador, consideran Dios como una energía divina dentro del propio mundo y por lo tanto Dios es solamente inmanente.
Y por lo tanto no existe una naturaleza. No habiendo una naturaleza, todo evoluye. Y por lo tanto, las doctrinas religiosas tienen que se adaptar a la evolución más reciente de este mundo en constante evolución. Esa doctrina gnóstica penetró en la Iglesia Católica con la herejía del modernismo, que justamente decía que en el fondo la revelación no se había encerrado con el último apóstol, sino que continuaba y se da dentro de la conciencia de todas las personas, no solo de los católicos, los cristianos, los musulmanes, los budistas, hasta los ateos, ¿no? Y por lo tanto la Iglesia tiene que reformular su doctrina en función de la evolución de la sociedad. Entonces, la evangelización no consiste en enseñar una verdad eterna, sino en realidad en escuchar lo que el Espíritu Santo supuestamente nos está diciendo a través de las evoluciones del mundo. En el año 73, curiosamente, la Acción Católica Francesa, que en esa época la juventud participaba de marchas con el Partido Comunista oficialmente, declaró en un documento: pasamos, para explicar las relaciones de la Iglesia con el mundo, pasamos de la conquista al apostolado, del apostolado al testimonio, del testimonio a la presencia y de la presencia a la escucha. Entonces, es una iglesia a la escucha del mundo y no una iglesia que predica, que evangeliza. Como fruto justamente de esa herejía cabalgante, rampante del modernismo en el cual estamos en este momento. Del modernismo. Embebidos. Y se ven elementos del modernismo en las enseñanzas y en las prácticas pastorales del Papa Francisco, infelizmente. Perfecto. Después de este corte, queridos teleamigos, volvemos entonces con este interesante testimonio y charla del doctor Ureta. Ya volvemos. Seguimos con la entrevista a nuestro invitado, el doctor José Antonio Ureta. Con su última respuesta, no me quedó claro algo, para que por favor se lo aclare a los teleamigos. Cuando usted hablaba de que la Iglesia en este momento está teniendo como misión la de escuchar y adaptar su discurso al mundo, ¿eso es lo que la Iglesia tiene que hacer? ¿O va en contravía justamente de su misión? No, la Iglesia es moderna, siempre. A ver. Pero ¿en qué consiste la modernidad? San Ignacio de Loyola lo dice muy bien, ¿no? Hay que ver cuáles son las tendencias del mal del momento y oponerse a ellas, ¿no? Es moderna por eso. Es moderna porque se adapta a la necesidad del momento. No está condenando los errores del pasado. Tiene que condenar los errores como se presentan hoy, ¿no? La inimica vis, la fuerza enemiga del momento, ella tiene que adaptarse para atacarla. Todos los dogmas de la Iglesia fueron definidos contra errores que aparecieron en un determinado momento, ¿no? Entonces, en eso consiste la verdadera modernidad de la Iglesia, ¿no? En condenar los errores del momento, no en adaptar su doctrina a los errores del momento. Y el modernismo fue justamente condenado por el Papa San Pío X a comienzos del siglo XX como siendo el sumum de todas las herejías, ¿no? En mi libro, en el capítulo último, justamente muestro cómo se podría resumir los diferentes cambios de paradigma del pontificado del Papa Francisco en un abrazar la modernidad. Y abrazar la modernidad justamente en sus aspectos revolucionarios, ¿no? De no respetar el orden natural creado por Dios. Ahora, usted me preguntaba de qué aborda el libro. Aborda temas que interesan a los laicos. Hablemos del primer capítulo, doctor Ureta. Sí, entonces aborda problemas como la lucha contra el aborto, contra el pseudo casamiento homosexual, los derechos de los padres de educar a sus hijos, que es el tema del primer capítulo. Después el tema del apoyo del Papa Francisco a los movimientos populares neomarxistas de América Latina, el problema de la inmigración y el apoyo al Islam, que es muy
vivo en Europa, ¿no? Los problemas, el relativismo filosófico y moral, ¿no? El apoyo a Lutero, por ejemplo, por el quinto centenario de su proclamación herética, hereje. Después el Amoris Laetitia, porque concierne la familia, el matrimonio, ¿no? Son temas que interesan a los laicos y no temas puramente eclesiológicos o puramente teológicos. Hablemos del primer capítulo, por favor. Bueno, el primer capítulo es el cambio de paradigma en la lucha de la Iglesia, ¿no? En defensa de lo que el Papa Benedicto XVI llamó los valores no negociables, que en los documentos que él publicó, primero como prefecto de la doctrina de la fe y después como pontífice, siempre se refirió a tres, ¿no? El carácter sagrado de la vida humana desde la concepción y la vida humana inocente, y digo, insisto en eso por el problema de la pena de muerte, de la vida humana inocente desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio, ¿no? Monogámico, indisoluble entre un hombre y una mujer, lo que excluye evidentemente las uniones homosexuales, y en tercer lugar el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Por ejemplo, este último punto, acabo de leer hoy de mañana, el gobierno de Escocia, que tiene un parlamento propio y una cierta autonomía dentro del Reino Unido, pasó un decreto imponiendo en toda la educación pública o privada que recibe fondos del gobierno un programa que les llaman de inclusión, inclusivo LGBTI. Infelizmente, la Iglesia Católica Escocesa acogió el programa diciendo que lo van a pasar dentro de sus propias escuelas. Esa es una renuncia gravísima de la responsabilidad de educadora de la Iglesia. Infelizmente, en los pontificados del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, la Iglesia fue el baluarte innegable en la lucha contra el aborto, contra la eutanasia, contra el pseudo casamiento homosexual. Eso llevó a un gran número de conversiones, ¿no? Especialmente en Estados Unidos y en otros países anglosajones, donde hay muchos protestantes que veían que sus iglesias, ¿no?, respectivas se habían entregado completamente a esta revolución cultural y veían en la Iglesia Católica, dicen, no, estos son serios, se están oponiendo, ¿no? Infelizmente el Papa Francisco abandonó eso. Desde el primer momento del pontificado, él declaró al padre Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica y jesuita como él, que él no entendía por qué esta insistencia en los supuestos valores no negociables, porque todos los valores eran valores y eran iguales, ¿no? Como si no hubiese una diferencia, una jerarquía, ¿no?, en esto. Más adelante repitió lo mismo en una entrevista para Eugenio Scalfari, el fundador y dictador también de La República, el diario más virulentamente anticatólico de Italia, ¿no? Y la misma idea, y después la puso en práctica. ¿De qué manera? Había la Academia Pontificia por la Vida, ¿no?, que reclutaba, digamos así, especialistas de varias ciencias y moralistas para justamente estudiar el problema de la vida, ¿no?, y los problemas de la bioética, que son muy delicados. Bueno, ¿Se refiere al Instituto San Juan Pablo II? No, la Academia Pontificia por la Vida. Okay. La Academia Pontificia por la Vida. El Papa la refundó, ¿para qué? Para poder expulsar a todos los que quería, ¿no? Y sacó justamente las mejores cabezas, y los que tenían las posiciones más firmes, ¿no?, fueron excluidos. Y colocó en su lugar personas que admiten el aborto, ¿no?, y no católicos, ¿no?
judíos, protestantes, que declaran oficialmente que son a favor del aborto en ciertas circunstancias y que, sin embargo, hacen parte hoy día de la Academia Pontificia por la Vida. ¿Qué academia es esa? ¿No? En su primer capítulo, quiero entender con lo que le escucho, que los tres pilares sobre los que San Juan Pablo II, determinó magisterialmente hablando que eran innegociables, justamente esos tres pilares vienen siendo negociados directamente por este papá. Exactamente. Después, en relación al casamiento, pseudo casamiento homosexual, ocurrió lo mismo, ¿no? Cuando el Papa subió al trono pontificio, en el mes de marzo, se estaba discutiendo en Francia la ley que llama el mariage pour tous, casamiento para todos, no dijo una sola palabra, cosa que Juan Pablo II jamás inmediatamente habría intervenido. Después vino el referéndum en Irlanda. Un referéndum son los propios ciudadanos, no son los diputados que escogen. Eso fue el año pasado, ¿no? Y en el referéndum el Vaticano no dijo una sola palabra, ¿no? Apenas después el cardenal Parolin dijo, bueno, fue una derrota para la humanidad, ¿no? Cuando en el terreno había muchísimos sacerdotes diciendo que se podía votar sí, ¿no? Porque los homosexuales se aman y porque va a ser exclusivo para los heterosexuales de poder legalizar, por así decir, su amor, ¿no? O sea que ya es grave que haya un silencio pontificio frente a ese tipo de valores que se quieren transformar. Ya es grave el silencio. Sí. Pero más grave todavía es que no solo hay silencio, sino que también hay una actitud abierta de apoyo y de cambio de ese paradigma como tal. Estuve en el mes de septiembre en Irlanda justamente porque había el Encuentro Mundial de las Familias, ¿no? Y fue organizado una especie de encuentro paralelo, ¿no? Para defender la doctrina católica. Pero en ese Encuentro Mundial para las Familias, oficialmente dijeron que estaban bienvenidas todas las formas de familia, ¿no? Los que cohabitaban, las madres solteras, los homosexuales, porque todos eran familia. Esa es la realidad antropológica de hoy. La Iglesia tiene que, ¿no? Con el supuesto de que tiene que hacer un trabajo pastoral con ellos también, son todos los bienvenidos, creando evidentemente una confusión. En el prospecto, ¿no? En el folleto de publicidad, ¿no? Habían fotografías de parejas homosexuales. Eso todo da a la idea de que todo eso es normal, ¿no? Recordemos, doctor, que en esa ocasión se lanzó el programa, el proyecto de educación sexual a los jóvenes con un manual realmente escandaloso. Escandaloso, absolutamente escandaloso, con fotografías pornográficas. En las que básicamente lo primero que se dice es que, primero que todo, no se menciona ninguno de los mandamientos que son violados por medio, pues, de la práctica irresponsable de la sexualidad. Y segundo, no se menciona el derecho inalienable, innegociable, de que los padres de familia sean gestores de la educación de sus hijos. Es más, de alguna manera se los arrincona. En Amoris Laetitia hay un capítulo sobre la educación sexual en que el Papa, en el fondo, favorece que el estado de educación sexual, y no hay una sola palabra al respecto de los padres, el derecho de los padres de vigilar, controlar, ¿no? Esa es también una omisión gravísima. Ahora, para volver al problema de la homosexualidad, el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un documento en nombre de la congregación y con la aprobación de Juan Pablo II, dejando claramente de que los católicos no podían favorecer las uniones homosexuales, porque la legislación tiene un carácter pedagógico para la población. La población encuentra que si algo que es legal es moral, es legítimo, ¿no? Y por lo tanto la Iglesia se debía oponer a las uniones homosexuales. En entrevistas el Papa ha dicho que él es contra que se reconozca un matrimonio homosexual, porque matrimonio sería algo reservado solo para un hombre y una mujer, pero que él está de acuerdo en que se reconozcan las uniones homosexuales. Resultado, hoy día
hay cardenales y obispos, por ejemplo el arzobispo de Bruselas, que oficialmente propuso que se hagan bendiciones de uniones homosexuales en la iglesia. Lo mismo que viene propalando y proponiendo el cardenal Reinhard Marx en Alemania. Vamos a un corte, doctor Ureta, y posteriormente cuando lleguemos hablamos sobre el tema de Amor y Leticia contenido en su libro, ¿le parece? Con mucho Ya gusto. regresamos, queridos teleamigos. Queridos teleamigos, bienvenidos a esta última parte de este tramo de la entrevista primera al doctor José Antonio Ureta. Estamos hablando de la parte de su libro, doctor Ureta, donde usted analiza el tema de Amor y Leticia. Por favor, cuéntenos. Eso comienza en realidad con la primera entrevista aérea del Papa Francisco cuando vuelve de Río de Janeiro. Se hizo muy famosa por aquella frase a respecto de los homosexuales: ¿quién soy yo para juzgar? Pero en esa misma entrevista dijo algo muy grave. Le preguntaron sobre la comunión a los divorciados, recasados civilmente. Y él responde que los ortodoxos de la iglesia cismática ortodoxa, que se separaron de la iglesia hace 1000 años, tienen una pastoral diferente que les llaman de economía, ¿no?, por la cual se permite un segundo matrimonio, y que en su opinión eso sería una cosa que merece estudio. Poco después, el cardenal Casper, en un consistorio llamado para nombrar nuevos cardenales, hace su presentación defendiendo precisamente la tesis de que en los casos de matrimonios que fracasaron, ¿no?, se podría contemplar esto, y adulterando, ¿no?, un concilio de Elvira, propone esta idea. Bueno, a partir de ahí es que comenzó esta polémica, ¿no?, en la cual nuestro movimiento Tradición, Familia y Propiedad participó, organizando junto con otras asociaciones una petición, un apelo, un llamado filial al Papa Francisco para que mantenga la enseñanza y la práctica tradicional de la Iglesia, que consiguió 900.000 firmas de apoyo, 900.000, casi 1 millón, ¿no? 8 cardenales, 215 obispos, ¿no?, pidiéndole al Papa que mantenga la enseñanza tradicional. Infeliz fue entregado. Eso se hizo, perdón, antes del del sínodo del 15. Antes del primer sínodo. Antes del primer sínodo. Antes del primer sínodo. Fue entregado en el Vaticano. Hasta ahora no hemos recibido ni siquiera un acuse de recibo. Bueno, después de todas estas manipulaciones y debates que hubo en el sínodo, salió Amoris Laetitia. Y Amoris Laetitia, en el número 303, dice una cosa gravísima. Dice que una persona puede, en plena conciencia, considerar que permanecer en el estado en que se encuentra de divorciado, casado, recasado civilmente, puede ser lo mejor que él puede hacer en esa situación, y que es aquello que Dios le pide. Y después tiene la famosa nota de que la Iglesia tiene que apoyarlo con los sacramentos, que abre la posibilidad de darles la comunión. Ese párrafo es una demolición de la moral católica, porque significa que no solo en casos de divorcio, en otros casos también corrupción política, por ejemplo, no sé, mentir, ¿no? Una persona puede juzgar que, bueno, en mi situación realmente lo mejor que puedo hacer, ¿no?, porque yo soy frágil y débil, ¿no?, es mantenerme en el pecado, en el estado de pecado, ¿no? Y es esto lo que Dios me pide. Ahora, eso es lo contrario de la regla primera de la moral, es que se debe hacer el bien y evitar el mal. Retomo una expresión que acabo de utilizar, y es que esa imposición o esa posibilidad que se abre
para los recasados vueltos a casar de acceder a la Sagrada Comunión, como efectivamente ya sabemos que lo está sucediendo y aconteciendo en todas partes o en muchas partes del mundo, es la destrucción de la moral católica. Eso va mucho más allá, creo yo, de un cambio de paradigma, aunque en esencia es lo que es, pero va mucho más allá. O sea que el cambio del paradigma además es un cambio de mentalidad, un cambio de ideal para llegar a la acción, porque ya si se habla tajantemente, como usted lo acaba de decir, de destruir la moral católica como tal, eso es un avance insólito además. El propio cardenal Casper escribió un artículo, ¿no?, para una revista teológica alemana, diciendo que Amoris Laetitia era un cambio de paradigma moral. Y en realidad lo que se pasa es de la moral respetuosa de la ley divina y de la ley natural a una moral de situación en que el individuo puede él juzgar, ¿no?, en función de supuestos bienes ulteriores, qué es lo mejor que él puede hacer, lo que incluye pecar, ¿no? Ahora, eso es la moral de Maquiavelo. ¿Quién que dijo el fin justifica los medios? Maquiavelo. En este caso se está diciendo, en el fondo, el fin, que sería la educación de los hijos, preservar esta nueva unión, justifica el medio, que es vivir more uxorio, o sea, como si estuviesen casados en circunstancias que no están casados. Luego es adulterio. Entonces el pecado de adulterio queda legalizado, ¿no? Y a eso se junta el peligro de sacrilegio por recibir la confesión y la comunión de manera irregular. Es también la destrucción de esos sacramentos. Exactamente. Es gravísimo, ¿no? Porque toda la disciplina sacramental de la Iglesia se va por los aires. Y es negar la omnipotencia de la gracia divina y el poder del Espíritu Santo de santificar a una persona que se encuentra en un estado de pecado. Es una visión, ellos piensan que eso es muy pastoral, es antipastoral, porque es decirle al divorciado, recasado, que en realidad ni siquiera la gracia de Dios consigue sacarlo de ese estado. Y que él tiene que, bueno, yo soy un pecador, seré pecador hasta el fin de la vida, ¿no? Desde ese punto de vista es gravísimo, ataca la moral, los sacramentos, ¿no?, y el propio concepto de la gracia divina, del poder de la gracia divina. Y en ese sentido, los que sustentan esto van contra lo que declara el Concilio de Trento, ¿no?, de que nadie puede justificar de que no respeta los mandamientos porque no tiene el apoyo de Dios. San Pablo lo dice claramente, Dios no impone un yugo superior a las fuerzas que Él mismo da, ¿no? Y como dice San Agustín, si no tienes fuerza, pídelas, porque las vas a recibir. Por eso es tan grave Amoris Laetitia. Se puede prever de alguna manera las consecuencias, que de hecho ya las estamos viendo, pero para un especialista como usted, un católico comprometido que lleva más o menos 50 años defendiendo la causa pro familia, pro vida, lo que verdaderamente significa e implica el impacto de la aplicación de Amoris Laetitia como efectivamente se viene realizando en muchas diócesis del mundo para la institución del matrimonio, concretamente. Y justamente porque el baluarte, ¿no?, en defensa del matrimonio, nosotros sabemos que hay una revolución cultural contra el matrimonio para aceptar todas las formas de unión, ¿no?, prematrimonial, extramatrimonial, poligamia actualmente, poliamor, ¿no?, homosexualidad, todo pasa a ser aceptado. El baluarte era la Iglesia Católica, que era la única que decía, el único uso legítimo de la sexualidad, ¿no?, es dentro de un matrimonio monogámico indisoluble, ¿no? Nuestro Señor dijo, aquello que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? Bueno, cuando ese baluarte comienza a aceptar en la práctica todas las uniones irregulares, ¿no?, bueno, desestimula a los combatientes. Y no solo desestimula a los combatientes, doctor, destruye el fundamento de toda sociedad,
que es la estructura de la familia como tal. Si se debilita el sacramento del matrimonio, si como usted bien lo dice, la Iglesia Católica ha venido siendo el soporte, el sustento de esa institución que le da solidez, piso y base a las sociedades, ¿quién iba a pensar que desde la misma Iglesia Católica, el mismo Papa nombrado en un cónclave, sea el encargado ahora de minar, atacar y buscar destruir esa institución? Pero entonces ya vamos finalizando esta primera entrega de la entrevista con el doctor Ureta. En la segunda vamos a hablar acerca del tercer capítulo que nos quedó pendiente sobre el tema de apoyo al comunismo, y ya regresamos, queridos teleamigos. Bien, ya para finalizar esta última parte de la entrevista primera con el doctor Ureta, los micrófonos son suyos, la cámara también, para cerrar un poco sobre su mensaje, el mensaje de su libro que usted quiera transmitirle a los teleamigos y a todos los católicos en general. Yo comprendo que los telespectadores se pongan estas cuestiones cuando tenemos de un lado la enseñanza tradicional de la Iglesia y de otro lado el Papa Francisco y otros prelados que o enseñan directamente o indirectamente a través de su pastoral lo contrario, que ellos queden muy perplejos. Sobre todo cuando suceden cosas como, por ejemplo, la declaración reciente de una persona cercana al Papa, el padre Ricosa, un basiliano canadiense, que fue portavoz del Vaticano cuando el padre Lombardi, que no hablaba inglés, era el portavoz oficial. Él declaró que por primera vez en la historia tenemos un Papa que puede hacer lo que quiere, porque no tiene ningún apego desordenado a las Sagradas Escrituras y que por lo tanto no se siente ligado a las Escrituras ni a la interpretación que la Iglesia hizo de las Escrituras hasta hoy y que por tanto puede hacer realmente lo que quiere, ¿no? Bueno, delante de situaciones como esta, ¿Eso lo denuncia o lo exalta? Lo exalta. Ah, caray. Lo exalta, dice que es un gran beneficio para la Iglesia tener un Papa así, ¿no? Eso deja a los fieles en una gran perplejidad. Delante de esa perplejidad, nosotros somos respetuosos del papado, amorosos del papado. Chesterton dice una cosa muy verdadera: cuando vamos a la iglesia tenemos que sacarnos el sombrero, pero no la cabeza. La razón, ¿no? La fe no puede contradecir la razón. Nosotros tenemos evidencias de actitudes que son inaceptables, ¿no? Entonces, sería un falso concepto de obediencia acompañar el cambio de paradigma porque es el Papa el que lo está imponiendo, ¿no? Nosotros debemos hacer como San Pablo hizo cuando San Pedro quiso restablecer algunas costumbres judaicas en la iglesia primitiva, creando una inmensa confusión entre los fieles. San Pablo dice en la epístola a los Gálatas: yo le resistí en cara, ¿no? Y el propio San Pablo dice que a alguien que se desvía es necesario corregirlo fraternamente, ¿no? Primero en privado y después en público. Debe hacerse, en el caso de un papa, una corrección filial, ¿no? Que no es un acto de rebelión, muy al contrario, es un acto de amor. Que fue lo que ustedes hicieron antes del sínodo del 15 y que no obtuvo ninguna respuesta por parte de Infelizmente. Francisco. Y que hicieron también los 4 cardenales que presentaron los dubia, que el Papa hasta ahora no ha respondido, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos esta libertad de poder disentir de lo que el Papa enseña en una materia en que él no compromete su infalibilidad, ¿no? Por lo tanto, él puede equivocarse. Y si nuestra razón nos dice esto es contrario a la enseñanza de la Iglesia, nosotros debemos quedarnos con la tradición de la Iglesia. Quedarnos con la tradición de la Iglesia. De alguna manera resistirlo, de alguna manera aclarar o pedirle que haga aclaraciones respecto a los errores manifiestos. Pues bien,
Hasta aquí esta primera parte de esta entrevista con el doctor José Antonio Ureta. Espérenos para la siguiente entrega en donde le haremos una serie de cuestionamientos que nos surgen a través de esta denuncia tan importante en la que básicamente se establece que este papado viene cambiando las enseñanzas, los preceptos tanto del magisterio como muchas enseñanzas bíblicas. Y bueno, entonces los esperamos en la siguiente entrega de Especiales Telamiga con nuestro invitado, a quien le agradecemos, doctor Ureta, su presencia. Muchas gracias, queridos telamigos.